El deseo de muchos cristianos es ir al cielo, pero pocos saben que la meta es bajar, para que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Buenos días, iglesia. Los invitamos a que nos acompañen de pie. ¿Y por qué no levantas tu brazo ahí bien alto y dices: estoy listo para adorar en esta mañana? Vamos, dilo: estoy listo para adorar en esta mañana. Y levanta un aplauso bien fuerte. El Señor es digno de nuestra adoración, de nuestra canción, y vamos a entregar todo el corazón. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. ¿Cuántos pueden cantarlo? Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Cada guerra que él pelea ganará, y yo nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará, sí sé cómo, sí sé cómo terminará. Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Veremos la victoria, veremos la victoria. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Puedes declararlo en esta mañana. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo, 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 todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del
verás la victoria de Dios en medio de cualquier situación. ¿Habrá alguien aquí que lo reciba? ¿Habrá alguien aquí que lo reciba? Verás la victoria de Dios en medio de esa enfermedad. Verás la victoria de Dios en medio de esa crisis financiera. Verás la victoria de Dios aquí en este lugar. Veremos la victoria de Dios sobre Colombia, sobre tu empresa, sobre tu vida. ¡Wow! Levante su mano y diga: veré la victoria de Dios en mi vida. Y toque al que está a su lado y dígale: verás la victoria de Dios en tu vida. Bienvenidos. Estás en comunidad, estás en... Y damos un saludo a todos los que están en el campus online. Estás en casa, estás en comunidad. Y nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Medellín, la ciudad del eterno avivamiento. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial. ¿Es el día de qué? De las madres. Y yo quiero dar un saludo de parte de la comunidad cristiana de fe. ¿Qué tal si usted desea grabar este saludo y enviarlo a las madres el día de hoy? Prepare su celular. Vamos a grabar este saludo de bendición. ¿Está listo? ¿Está lista? De parte de la comunidad cristiana de fe, de nuestros pastores Juan, Gui, Lili, Pastor Andrés, Katy, de todo el equipo pastoral, queremos felicitar a todas las madres y desearles que la gracia, el favor y la bendición de Dios estén sobre sus vidas, mamá, y que este sea un nuevo tiempo para recibir respuestas de Dios sobre tu vida. ¡Feliz Día de Madres! Vamos a continuar trayendo el cielo sobre la tierra. Más adelante estará con nosotros el profeta Rodi Nelson. Pero sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria, pues la batalla Es tuya, Señor. yo voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Señor. Victoria, yo voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria, pues la batalla es tuya, Señor. Veremos la victoria. Yo sé que la veré, yo sé que la veré. Hay milagros sucediendo en este lugar. Podría levantar tus manos y comenzar a recibir. Hay milagros sucediendo en este lugar. La victoria ya fue ganada, el milagro ya fue soltado. Hay poder
una mañana para levantar el poder del nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu familia, sobre cada una de las áreas de tu vida. Así que con fe vamos a declarar que hay poder en el nombre de Jesús. Levanta tus brazos bien en alto y con el corazón ensanchado de fe vas a decir que hay poder en el nombre de Jesús. ¡Vamos! Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder así es, vamos, vamos. Hay poder en el nombre de Jesús, que rompe cadenas, toda cadena, que rompe cadenas, rompe cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, que rompe cadenas, toda cadena, que rompe cadenas, Vamos a eso una vez más, que rompe cadenas, toda cadena, que rompe cadenas, toda cadena. Este es el nombre de Jesús, este es el nombre del Señor, que rompe cadenas de maldad. Un ejército se levanta hoy. Un ejército se levanta hoy. Un ejército se levanta, que rompe cadenas. Vamos, tú eres parte de ese ejército. Un ejército. Así es. Un ejército. Un ejército se levanta hoy, que rompe cadenas. Vamos una vez más, un ejército. Un ejército. Oh,
precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Vamos, dilo con fuerza. Y en lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, vamos, recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la gloria, recíbela. Levanta tus manos, la gloria de Dios está en su casa, su poder está siendo derramado, su Espíritu Santo está llenando este lugar como un río, con cánticos de liberación, con cánticos de sanidad, con cánticos de restauración, y toda cadena rompe, toda atadura se rompe. Recibe, y ahora levanta tu voz y vamos a hacerlo como en ese rugido de león. Recibe toda la gloria, vamos todos, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra.
Es para ti, Señor, para ti, para ti. Recíbela, recíbela. Es para ti, Señor. Toda la gloria, toda, toda, toda. Toda la gloria, Señor. Es tuya, Señor. Y hoy estamos declarando un nuevo nivel de gloria, Señor. Hay guerra espiritual, pero hay victoria de parte del Señor. Y tu victoria está en tus manos, porque Él ha decretado victoria sobre tu vida. ¿Habrá alguien aquí que lo reciba a esta hora? ¿Sabe? Hablando de guerra y victoria, usted no es lo que dice la gente de usted. Usted no es lo que el diablo dice de usted. Usted no es lo que la enfermedad dice de usted. Usted no es lo que las finanzas y las crisis dicen de usted. Usted es lo que Dios dice quién eres. Y aquí hay alguien que necesita escuchar. Tú eres un hijo amado de Dios. Tú eres una hija bendecida de Dios. Dios está hablando de ti sanidad. Dios está hablando de ti restauración. Dios está hablando de ti vida. ¿Habrá alguien aquí que lo reciba hasta ahora? Yo lo estoy creyendo. Y estamos trayendo el cielo aquí a la tierra. Wow. ¿Cuántos estuvieron en el congreso toda esta semana? Fue un tiempo maravilloso. Los que no, miremos algunos apartes de oro de toda esta semana. El Congreso creo que ha sido algo que ha superado expectativas y que yo puedo ver cómo Dios ha movido grandes corazones. Bueno, realmente esta experiencia ha sido maravillosa. Siento que Dios me ha manifestado muchas cosas, ha estado moldeando mi corazón. El traer el cielo a la tierra no es solo una conferencia, no es solo un evento, es un llamado día tras día y está a través de ti. Levante su mano y diga: yo estoy llamado para traer el cielo a la tierra y veremos el cielo en la tierra en tu casa, en tus hijos, en tu empresa, en tus finanzas, porque ese es nuestro llamado. Le tengo una muy buena noticia. Todo el equipo pastoral y algunos líderes hemos grabado unas enseñanzas tremendas. Paso número 4, crecer influencia. Y ya está disponible, escuche bien. ¿Cuántos tienen grupos? ¿Y cuántos van a abrir grupos? Ya puedes entrar a crecercomunidadmde.com y entrar y disfrutar este tiempo, porque tú eres llamado para hacer influencia. Levante su mano y diga: yo soy llamado para ejercer la influencia y traer el cielo a la tierra. Toca al que está a su lado y dígale: tú eres llamado para ser de influencia. Vamos a ver esta información. Quiero ayudarles a tener una vida enfocada en Dios
y que ustedes puedan alcanzar esa meta, ese propósito que Dios ha trazado para sus vidas. Y por supuesto, que ustedes ayuden a otros, porque ¿de qué serviría llegar a una meta solos en la vida si no ayudamos a que otros lo hagan? Y cuando los cristianos no tienen un cambio de cosmovisión, o son como una rueda de Chicago, solamente está dando vueltas a los carritos. Pero si queremos experimentar el cambio poderoso, tenemos que tener toda la rueda grande, voltear. Y Dios te ha llamado para ser un embajador, para tener la mente transformada y para transformar tu mundo. Wow, tremendo. Yo les voy a pedir un favor, coloquémonos de pie. Este tiempo de esta conferencia ha sido, yo creo que un rompimiento para ver un nivel mayor de la gloria de Dios sobre este lugar, sobre esta ciudad y sobre esta nación. Y yo quiero agradecer a nuestros pastores Juan y Lili, a nuestro pastor Andrés, Katy, todo el equipo pastoral, por ser sensibles a la voz de Dios y traer en este tiempo el cielo a la tierra. Demos un fuerte aplauso en gratitud por cada uno de ellos. Mantente de pie, porque déjenme decirles, esta conferencia llevó la iglesia a un nuevo nivel. Y hay un nuevo normal que es sobrenatural. Tantas cosas han pasado, están sucediendo, pero ahora es mi gran alegría presentarles un amigo por años, un amigo cercano. Y yo siempre quiero traducir por este hombre porque nos portamos mal no, es porque entendemos, aunque hay mejores traductores, pero siempre es mi privilegio como fluir con él. Y él ha sido profeta a la casa. Y las profecías que él daba a personas, estamos viendo, realizándoles en detalle. Ahora vamos a levantar una explosión de aplausos al profeta Roddy Nelson. ¡Hey! Amen. I like the way you introduce me. Me gusta como me presentes. Praise the Lord. Buen sentarse. Did you enjoy the conference? ¿Cuántos disfrutaron la conferencia? Awesome. How many of you are coming back next year? ¿Y cuántos van a inscribirse para el próximo año? How many have your tickets already for next year? ¿Cuántos ya tienen la inscripción hecha? Pregunta, levanta la mano. Algunos. Oh, algunos. you better get it signed up fast. Debes inscribirte de una. Because if you wait till the last minute, you're not going to have a space. Porque si esperas hasta la última hora, no vas a tener un espacio. We've been hearing so many great testimonies from this week. Hemos escuchado tantos testimonios. Now, I know some of you are looking at me like, why did I wear such a nice suit today? Tal vez algunos me están preguntándose, ¿por qué yo tengo un saco tan lindo? It's because my wife dressed me this morning. Es porque mi esposa me obligó que me vistiera así. And she said, you're going to do business with Jesus. Porque ella me dijo, vas a tener un negocio con Jesús esta mañana. So you got to look like a businessman today. Entonces debes ser como un empresario. I think it's just because she thinks I look so good in my suit. No, yo creo que solamente porque ella está más enamorada de mí en este traje. That'd be a good place for an amen. Somebody help Pero me. sería una buena oportunidad de tener un amén audible. All right, praise the Lord. Now I feel good about myself. Ahora me siento mejor. When I was 10 years old, Cuando tenía 10 años, I was lying on a hospital bed, estaba acostado en una cama en el hospital and I was moments away from going into a surgery. y yo estaba solo minutos antes de entrar en la cirugía.
And my parents were told that I had only an 8% chance to survive. Y les dijeron a mis padres que solamente tenía un 8% de posibilidad de sobrevivir. And even if I did survive, I would live a short life. Y aun si podría sobrevivir, iba a tener una vida corta. And I had heard the report. I knew what could potentially happen to me. Entonces, yo también escuché el reporte y lo que podría haberme pasado. And I look over to my mother, who was sitting on a chair beside my bed, Ellos estaban mirando a mi mamá que estaba sentada al lado de la cama, moments before they take me away. minutos antes que iban a llevarme a la cirugía. My mom was tired. She'd been staying up many nights with Ella me. estaba muy cansada por trasnochar conmigo. She's leaning over in the chair. Estaba inclinada en la silla And I look over and I said, "Hey, Mom." y le dije, hey mamá, She goes, "Yes, dear." sí amor, I said, "Mom, am I going to die?" mamá, ¿voy a morir? Tears began to pour down her face a little bit. Y las lágrimas corrían de la cara, de los ojos. And she said the only thing that she knew to say. Y ella dijo la única cosa que ella sabía para decirme. I don't know if she really believed it. Yo no sé si estaba creyéndolo o no. And she said, "No, honey, you're not going to die. Ella me dijo, no querido, no morirás. Because we have a God who loves you. Porque tenemos un Dios quien te ama. And he's going to help us through this." Y Él va a ayudarnos a pasar por este trapiche. Thank God for believing moms. Gracias a Dios por las mamás que creen. Thank God for moms of faith. Gloria a Dios por las mamás de fe. Thank God for moms who pray. Gracias por las mamás que lleven. And I just tell you that story. The Moms who pray. Oh, gracias por las mamás que oren. And who give us hope and faith when we don't have it ourselves. Por las mamás que nos da esperanza y fe cuando nosotros no la tenemos. I probably wouldn't be standing here today without a believing mom. Yo no creo que estaría parado si no fuera para mi mamá quien creía. Because when she said that, I just went off to sleep trusting her Porque word. cuando ella me dijo esto, me dormí confiando en la palabra de ella. I can't tell you that I believe Jesus was doing anything in my life at that moment. No puedo decir que Jesús estaba haciendo algo en mi vida en este momento, But I trust my mom. pero confiaba en mi mamá. So I tell you that to say Happy Mother's Day. Entonces, digo esto solo para decirles feliz día de mamá. Amen. We celebrate you mothers. Celebramos las mamás. We love you moms. Amamos a nuestras mamás. You make life better and beautiful for us. Ustedes han hecho la vida mejor y más hermosa para nosotros. Now that's not my message for this afternoon. Pero ese no es la prédica mía. I don't think we have any doors to crash through right now. Bueno, no tenemos más puertas para tumbar. I don't have any strange words for my translator. Y yo no tengo palabras muy complicadas para enredar a Andrés. Unless I start speaking in tongues and he has to find the interpretation. A menos que yo hable en lenguas, le toca buscar la interpretación. Amen. I do want to talk to you a little bit about relationships. Pero quiero hablarles de las relaciones. Because in my heart, God wants to minister to some of your hearts. Porque en mi corazón siento que Dios quiere ministrar a sus corazones. In this age that we're living in, En esta época en la cual vivimos, it seems like there is more dysfunction in the area of relationships than we've ever seen in our history. hay más disfunción en las relaciones que hemos visto en toda la historia. And if you follow any social media, people are talking about all the unhealthy relationships Y out si there. estás leyendo las redes sociales, puedes ver que casi todo es de relaciones disfuncionales. And we all want to be connected with the right people. Y todos deseamos tener una conexión con las personas correctas. We all want people who love us. Todos queremos tener a personas quienes nos aman. People who believe in us. Personas que creen en nosotros. People who inspire us. Personas que nos inspiren.
People who will see us at our worst and still love us. La gente que pueden vernos en nuestro estado peor y todavía amarnos. And people who will celebrate us when we're at our best. Y también gente que van a celebrarnos cuando estamos haciendo lo mejor. So I want you to either take out your phone, or if you like to take notes, I want you to get your pen and paper. Entonces saca su celular o algo para tomar notas. Entonces vamos, y si no tienes un papel para escribir, escribe en la camisa blanca de la persona sentada enfrente. And I want you to think about the 5 people that you spend most of your time with. Y piensa en las 5 personas con las cuales pasas la mayoría de tu tiempo. Not counting your wife or your kids. Pero no incluyendo los hijos ni los esposos. And I want you to either type them in your message there, or I want you to write it down. Se pueden escribir en el teléfono, en un papel, estas 5 personas. Would you agree with me that everything that God does has a purpose? Tú puedes estar de acuerdo conmigo que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Would you agree with that? ¿Están de acuerdo? That everything that God's kingdom, the expression of his kingdom, there's a reason for it. O todo lo que Dios hace es una expresión de su reino y tiene propósito. See, in any kingdom, En cualquier reino, the only way that kingdom can be established and expanded is through relationship. la única forma que un reino se extiende y se establezca es por las relaciones. As Pastor Andrew was introducing me, Cuando Andrés estaba presentándome, he said, we've been friends for a lot of years. y él mencionó que hemos tenido una amistad por muchos años. And in the early days of our relationship, En los días principales de la relación, there was a ministerial purpose. tuvimos como un propósito ministerial. When I met him, we connected. Cuando le conocí, hubo una conexión. And actually, Michelle was wanting to jump up and say, "Well, I met Pastora Kathy first." Y Michelle va a decir, pero yo conocí a la pastora Kathy primero. She wants to, yeah. So, and that's right, she did. Bueno, okay. But when I met Pastor Andrew, we connected. Pero cuando conocí a Pastor Andrés, hubo una conexión. Estaban para First time. Perdón. Dijo, Kathy, yo no está. Right? But it was based on an event or a conference Y or cada preaching. vez que estamos juntos era como basado en una conferencia o una fin de semana de prédica. And we talk every now and then. Y de vez en cuando nos hablábamos, But we didn't have a deeper connection pero no había una conexión más profunda, beyond our assignment together. más allá que la asignación ministerial. So, in those notes or whatever however you're using it, Y en las notas donde has puesto los 5 nombres, I want to give you 3 words, quiero darles 3 palabras and you can write them down, but don't put them beside anybody's name yet. y escriben esas 3 palabras, pero no pongas esta palabra al lado de los nombres, todavía no. Everybody say this word with me. Say assignment. Todos digan esta palabra en voz alta. Asignación. No, más fuerte. Asignación. Eso mejor. All right. Next word, and you can write this down, Próxima palabra para escribir también is alignment. es alineación. Say alignment. Alineación en voz alta. Alineación. All right, and then the third word is advancement. Y la tercera palabra es avance. Todos digan avance. The people that you have on your list, La gente que ya tiene en la lista, las 5 personas, they will determine the quality of your life. ellos van a determinar la calidad de tu vida. The quality of your life is going to be determined by the quality of your relationships. La calidad de la vida se determina por la calidad de las relaciones. Do you know that statistically, En las estadísticas, those 5 people that you spend most of your time with, estas 5 personas con las cuales pasan la mayoría del tiempo, your life will almost be a mirror image of theirs. muestra que tu vida va a ser casi un reflejo de espejo de estas 5 personas. You'll end up eating the same foods.
van a estar como comiendo la misma comida You'll go to the same places. y van a ir a los mismos lugares You'll shop at the same stores. y aún van a hacer compras en la misma tienda And you will make within about 10% of the salary of everybody in that group. y también tus ganancias van a ser más o menos casi igual a las ganancias de las otras personas, desde como una diferencia de 10%. That's a global statistic. Esa es la estadística global. Why? Because we become who we surround ourselves with. Porque llegamos a ser como las personas quienes nos rodean. Now, the reason that I did not want you to list your wife or your kids La razón que no quería que pusieran el nombre del esposo o de los niños, is because they're not going to fit in just one of these categories. porque ellos no se caben en una de las tres categorías. They're going to fit in all the categories, and they should. Y más bien ellos van a caber en todas las tres categorías y deben. But you have to be able to define your relationships. Pero tienes que definir las relaciones. And what is the reason that you're in that relationship? Y hay que ver por qué estoy en esta relación. Is it an assignment? Es una asignación de Dios. Is it an alignment? Es una alineación. And let me just make something clear. Déjame aclarar algo. An alignment doesn't necessarily mean an allegiance. Okay. Una alineación no quiere decir necesariamente una alianza. It didn't translate the best, did it? No. Because the words are about the same? Casi. Okay. Okay, I'll say it this way. Okay, voy a... An alliance doesn't mean an absolute devotion. O cuando tienes una alianza con alguien, no quiere decir que tienes una devoción o lealtad completa con la persona. And just because you're aligned with something or someone doesn't necessarily mean you're going to advance with them. O solamente porque estás alineado con una persona no quiere decir que necesariamente vas a avanzar con ellos. In John chapter 17, Y Juan 17, this is the longest prayer that Jesus ever prays. en Juan 17 es la oración más larga que Jesús hizo en la Biblia. And he basically has three prayers within this story. Y hay como tres oraciones unidas. And there are these three elements or these three words I just gave you. Y se encuentra esas tres palabras que acaban de darles. And in the first part, in the first 5 verses, En los primeros 5 versículos, Jesus is asking the Father to glorify him. Jesús está pidiendo a Dios que le glorificara. And he says in verse 4, Y dice en versículo 4, I have completed the assignment that you have given me. yo he cumplido la asignación que me has dado. So he had an assignment. Tenía una asignación. But then he spends the next, 13, 14, 15 Pero los verses. próximos 15 versículos, He spends it asking God to help those that have been given to him. Jesús le pide a Dios que él ayudara a las personas que Dios, el Padre, le había dado. He says, Father, those that you have given me, I need you to bless them, to help them, to strengthen them, all of these Padre, things, right? Los que me has dado, te pido que les ayudes, que les fortalezcas. He said, and he goes on, he says, I'm not praying for everybody in the world. Yo no estoy orando por toda la gente en el mundo. He says, I'm praying for those that you have specifically aligned. No, solamente estoy orando por las personas que tú has específicamente alineado conmigo. And then the last 5, 6 verses, En los últimos 5 versículos, he prays for the work that those guys will do, the people that they will él win. ora por la obra que estas personas alineadas harán. So he was praying for the advancement. Entonces estaba orando por el avance. So there's assignment, Asignación, there's alignment, alineación and then there's advancement. y el avance. And those people on your list, Y esas personas en la lista, you have to ask a question to yourself. debes hacerte la pregunta, mirando a esas personas, Is this for assignment? ¿Eso es una asignación? Let me tell you this real quick. You want to explain that more? Huh? I'm going to. Take it, okay.
When I was pastoring years ago, Hace años cuando era pastor, I had these two guys in my church, yo tenía dos tipos en la iglesia. and they were taking so much of my time. Y ellos están consumiendo mi agenda, tomando mi tiempo. And I was doing everything I could to bless them, to honor them, Y to yo serve estaba them. haciendo todo para bendecirles, para servirles, ayudarles. But they were demanding so much of my time, Pero I wasn't able to help the other people. Ellos exigían tanto de mi tiempo que no tenía tiempo para ayudar a los demás. And my dad came with some counsel. Y mi papá me dio un consejo. And he said, son, you got to cut those guys out of your life. Y dice, hijo, tú tienes que cortar esas relaciones fuera de la vida. And I said, I don't cut people out of my Ah, life. pero papá, yo no corto la gente de mi vida. That's not right. That's not what a pastor Un does. pastor no hace tal cosa. And we are living in a time Pero estamos viviendo en un tiempo, where when we get angry with somebody, we try to just cut them out of our life. es muy fácil, nos enojamos con alguien y lo cortamos de la vida. And we love this word. Entonces, nos fascina esta palabra, That's a toxic relationship, porque tenemos una relación tóxica right? And we want to get rid of the toxicity. y queremos quitar de la vida la una persona tóxica. And there are times you need to do that. That's necessary. Y hay tiempos cuando nos toca hacerlo. But if you have an assignment to that person, Pero si tú tienes una asignación con esta persona difícil, you can't get them out of your life until you fulfill that assignment. no puedes echarle de la vida hasta que hayas cumplido la asignación con esta persona. So when we first met, we had an assignment together. Cuando nos conocimos en principio, teníamos una asignación juntos. Right? And so we're working for the kingdom. Y estamos trabajando para el reino. But that assignment led to an alignment. Pero esta asignación nos guió a una alineación. Now, we'll still work together for the kingdom. We're doing it right now. Todavía estamos trabajando como ahora para el reino. But it's bigger than an assignment. Pero es más grande que una asignación. Because we are aligned. Porque estamos alineados. We're in agreement. Estamos en un acuerdo. And you can't walk unless you're agreed with someone. Y no puedes andar juntos a menos que estén en acuerdo. See, I might have an assignment to you. Puede ser que yo tengo una asignación para ti. But that doesn't mean I'm going to have an alignment to walk with you in life. Pero no implica que voy a tener una alineación para andar contigo en la vida. And that's where we make a mistake a lot of times. Y allí es donde a veces hacemos los errores. We think I'm assigned to all of these people. Yo pensamos, bueno, yo tengo una asignación con todo el mundo. And all they are doing is stealing from you. Pero muchos comienzan a robar mi energía, mi tiempo. All they're doing is taking from you. Están tomando de ti. There's no hope, there's no help, there's no faith. No hay esperanza, no hay fe, no hay ayuda. And that's when you have to say, well, am I still assigned to their life? Y tienes que hacer la pregunta, todavía Pastor Wang and Lily, will you go ahead and come up here? And Pastor Kathy, you might aman a los pastores. discern this, experience this, or you just know it in your heart. Yo no sé cuántos han discernido o experimentado o simplemente ya sabes en el corazón. But this week has been such a prophetic moment of the Lord for this house. Pero esta semana ha sido un momento tan profético del Señor para la casa. And this is a new level and a new season, a new time. Es un nuevo nivel, es un nuevo tiempo y una nueva temporada. And God is about to just blow the roof off this place, so to speak. Dios está a punto de casi quitar el techo de este lugar. And it's not just because of our shout. Y no, it's not that. It's not just because of our shout. No es simplemente porque nosotros hicimos un grito fuerte. It's because God is roaring over us. Es porque Dios mismo ruge sobre nosotros. And God has left He's putting His prophetic handprint on this house. Y Dios está poniendo la huella de sus dedos sobre esta casa. And it's immovable. Y nadie puede quitarlo. It's unshakable. No se puede sacudir. It's unbreakable. Es imparable,
No se puede romperlo. You are sitting in a divine moment and you don't even realize it right now. Estás sentado dentro de un momento divino, si te das cuenta o no. Our connections will determine our blessings. Nuestras conexiones determinarán a nuestras bendiciones. And if this connection is not right, Y si esta relación no está correcta, it will have a negative effect on all of this y connection. va a tener un efecto negativo en todas las otras relaciones. If I treat my wife as an assignment, ¿Cómo? if I treat my wife as an assignment, Si solo trato a mi esposa como solo una asignación, there's always this idea that if the assignment's not working, I can walk away. siempre uno piensa, si la asignación no funciona, me voy. But if I understand the alignment, Pero si puede entender las alineaciones, the agreement, el poder del acuerdo, we're in unity, y que estamos en unidad, it goes deeper than just accomplishing a purpose. va mucho más allá que simplemente cumplir un propósito juntos. Now we're advancing in life together. Ahora estamos danzando en la vida juntos. Right? So let me show you this. Stay here. Pastor Wang and Lily, you go here for a minute. You guys stay here with me. Our relationship has grown. Nuestra relación ha crecido. So it doesn't matter where we are in the world, No importa dónde estemos en el mundo, we're connected, we're aligned. estamos conectados, alineados. We don't have to preach, we don't have to prophesy. No tenemos que profetizar ni predicar. We're friends. Somos amigos. All right, there's a divine alignment here. Hay una alineación divina. All right, but now, Pero ahora let me show you this transition, this transformational hay point. una transición. Aquí viene. Because of the initial assignment, Por la asignación inicial, it brought us into a new agreement, a new alignment, ese nos trajo una nueva alineación and it created an opportunity y hizo una oportunidad, creó una oportunidad and a deeper level of trust. en un nivel más profundo de confianza, So where they open a door to a new assignment. donde ellos abren una puerta a una nueva asignación. And part of my assignment Y una de las asignaciones mías has been to be part of this process. ha sido participar en este proceso. That was part of my job, Ese fue parte de mi trabajo to help in this para new ayudar thing, en la right? transición. But that assignment Pero esta asignación has now led to a new alignment. me ha traído a una nueva alineación. And my alignment with them En mi alineación con ellos is able to now we can advance together. nos ayuda a avanzar juntos. Some assignments are temporary. Algunas asignaciones son temporales Some alignments are just being rightly connected with the right people. y algunas alineaciones solamente para tener la conexión correcta con la gente correcta. And not everybody you align with will go with you where you're Y going. no toda la gente con las cuales estás alineados van a avanzar adelante contigo. I promise you, Yo te prometo, where they're going, para donde ellos van, they're going to places we will never get to go. van a llegar a lugares donde Rory y yo nunca vamos a llegar. They're expanding into things we'll never get to. Ellos van a go. experimentar cosas que nosotros nunca hemos experimentado. But because we're aligned, Pero porque with estamos them, alineados con ellos, they know they have people they can count on. ellos saben que tienes personas con quien pueden contar. Our alignment, our connection, our relationship, Nuestra alineación, nuestra conexión, relación it's deeper than preaching a message. es mucho más profunda que solo predicar un mensaje. It's a heart connection. Es una conexión del corazón. It's a love connection. Es una conexión de amor. And because we're aligned to them, Y porque estamos alineados con ellos, we're going to inspire them. vamos a inspirarlos. We're going to challenge them to be better than Vamos a us. retarles que ellos sean mejores que nosotros. We're going to prophesy a bigger destiny than Vamos we've
had. Vamos a profetizar un destino más grande que el destino nuestro. And as they grow, Y mientras que ellos as they crecen expand, y se expanden, we're right here with them. estamos aquí a su We're lado, still aligned with todos them. alineados, But we get to celebrate their greatness. pero nosotros podemos celebrar la grandeza sobre ellos. Even when they're on stages bigger than ours. Aun cuando están en tarimas muchos más altas que las nuestras. So there are people on that list right now Entonces hay personas en la lista de 5 personas that you have an assignment for their life y tienes una asignación con su vida to help bless them, to para encourage ayudar, them. bendecir, animarles. You have other people on that list that you need to be divinely connected and aligned with. Y puede ser otras personas que no están en la lista que necesitas una conexión divina. But here's the other power of alignment. Pero aquí es otro poder de la alineación. Once you get into this position, Cuando ya estás posicionados juntos, now there is this culture of a reciprocal relationship. ya hay una cultura de una relación Recíproca. Sí, esto. Where we're not just imparting to them. Donde no solamente estamos impartiendo a ellos. When we're imparting only, that's the assignment. Bueno, en el principio, solo impartir a ellos era la asignación. But when we're aligned together, Pero ahora, estando alineados juntos, we're not just teaching, no solamente estamos enseñando, we're receiving. nosotros también ahora estamos recibiendo. So what they have, now we get to receive. Lo que ellos tienen, ahora nosotros podemos recibir. And as they rise up, we get to rise up. Y en la medida que ellos se levanten, nosotros nos levantamos. Right? That's community, my friends. Ese se llama comunidad. That's what church should be. Es lo que la iglesia debe ser. And if these things are not healthy and they're not done the right way, Y si las relaciones no son muy saludables y no se hacen en una forma correcta, we can accomplish an assignment, podemos cumplir una asignación, but we'll always reach a level of limitation. pero nunca vamos a romper las limitaciones. But when we are correctly aligned, Pero cuando estamos bien alineadas, there is no limitation. no hay limitaciones. Are you aligned correctly? ¿Están alineados bien? Do you want to move forward? ¿Quieres avanzar? Do you want to accomplish the dreams of God together? ¿Quieres cumplir los sueños de Dios juntos? If there are people on your list, Hay gente en la lista tuya. now again, if it's marriage, this doesn't. Bueno, si ya estás casado con la persona, ya está establecido. But if there are people on your list that you can't grow with, Pero hay personas, tal vez otras personas en la lista con las cuales no puedes crecer con ellos. people that are always coming against your dream, Las personas que siempre se oponen a tu sueño. people that are holding you back, La gente que te retiene. people that don't speak life into you. Las personas que no hablan vida en tu vida. Then you have to answer this tough question. Y tienes que responder a la pregunta dura. How can I walk with them ¿Cómo voy a andar con ellos unless we are agreed? a menos que estemos de acuerdo? How can I walk with them ¿Cómo caminar con ellos if they don't want me to be better? si ellos no quieren que yo sea mejor? How can I walk with them ¿Cómo pueden andar con ellos if I can't be inspired to make them better? si yo no siento inspirado para hacer a ellos mejores? The quality of your life La calidad de la vida will be determined by the quality of your se relationship. determina por la calidad de las relaciones. We want to talk about new levels all the time. Siempre queremos hablar de los nuevos niveles.
I'm not telling you to get all your friends out of your life, No, okay? no, Please no estoy understand. diciendo de que debes echar fuera todos los amigos de la vida. I'm telling you to take inventory Pero of who's es- in your life Es un tiempo de hacer una inventario en la vida. and who is speaking into your life. ¿Cuáles son las personas que hablan vida a ti? You know what our job is here? ¿Sabes lo que ahora nuestro trabajo es? It is to empower you. It is to disciple Sí, es you. para hacerles discípulos, es para empoderarles. But it's also to speak the words of life. Pero más que todo es para hablar las palabras de vida. And if sobre we do not ustedes. speak the words of life to you, you need to run to the next church. Si no recibes las palabras de vida acá, debes correr a otra iglesia. If we can't elevate your faith, you need to be somewhere else. Y si nosotros no podemos elevar tu fe, busca otro lugar. If we can't honor and celebrate the diversity among us, Si no podemos honrar y celebrar las diferencias entre nosotros, then what are we doing? entonces ¿qué hacemos? We are connected. Estamos conectados. We are in agreement. Estamos en un acuerdo. And because we know this is divinely appointed by God, Y porque sabemos que ese es algo que Dios ha asignado divinamente, we know we can advance. ya sabemos que podemos avanzar. And when you are correctly aligned, Y cuando estás bien alineado, there's no more competition. no hay nada de competición. There's no more, oh, Wangi gets to be around all the soccer players. Ay, Wangi, él siempre puede estar con los futbolistas de Colombia. Y otro partes también. What's that? En otro partes también, Yeah. right? Right? When you are aligned Cuando estás alineado, beyond assignment, más allá de la asignación, but you are aligned in correct and agreed y relationship, estás alineado con una relación correcta, que se ponen de acuerdo. we're not jealous of them. No, ya no tenemos celos de ellos. We're proud of them. What's that? We're proud of them. No, estamos súper orgullosos de ellos. We honor what God is doing in their life. Honramos lo que Dios está haciendo. I'm here in this moment. I'm here in this moment Yo estoy aquí en este momento to honor the alignment, para honrar la alineación, to honor what God has established, para honrar lo que Dios ha establecido, to declare an advancement. para declarar un avance. Over 2 years ago, Sobre hace 2 años, about 2.5 years ago, I guess, 2 años y medio, we were here on this stage together. estamos aquí juntos en la tarima And it was a beautiful celebration y había una celebración inmensa, hermosa, of agreement, una celebración de acuerdo, of an authority transfer, if de you will, una transferencia de autoridad, of a promotion. de una promoción. And it was beautiful and it was powerful. Era hermoso y poderoso. But what happened was not fair. Not fair. Not fair. Pero lo que sucedió no era justo. Because as soon as they were promoted, Y que en el momento que fueron promovidos, the world experienced something we haven't seen in generations. todo el mundo experimentó algo que nunca hemos experimentado antes en It wasn't generaciones. fair, No era justo. but you led anyway. Pero ustedes guiaron la iglesia de todos modos. It wasn't fair No era justo when you had to move the services online, cuando tuvieron que poner los servicios online. but you led anyway. Pero de todos modos, ustedes guiaron la gente. It wasn't fair No era justo when people decided that this was no longer going to be their church. When people no era decide- justo cuando la gente te dijeron, ya este no es mi iglesia. But you led anyway. Pero de todos modos, ustedes It guiaron wasn't fair a la gente. Y no era justo when it looked like the money wasn't going to be there.
cuando parecía que no habría la plata. Because people didn't have the jobs and couldn't Porque bring la in the gente no tenía los resources. empleos y la gente no podía traer los recursos. But you led Pero anyway. de todos modos ustedes siguieron guiando. And it wasn't fair. Y no era justo. When you had to tell people they no longer had a job. Cuando tenías que decir a personas en el staff, en la iglesia, que ya no tenía más empleo. And it hurt you as much as it did them to say, I gotta let Les you dolió go. a ustedes como les dolió a ellos. That wasn't fair. No era justo. But you led Pero de anyway. todos modos siguieron dirigiendo a la gente And you led well. y guiaron bien You served well. y sirvieron bien. But I'm here to declare Pero estoy aquí para declarar that the season of adversity que la temporada de adversidad is now becoming a season of adventure. ahora es una temporada de aventura. Because in the moments of adversity, Porque en los momentos de adversidad, you discovered your worth. ustedes descubrieron su valor You discovered your voice. y descubrieron la voz suya. You discovered your confidence. Y descubrieron la confianza. And you discovered the wisdom of God. Y descubrieron la sabiduría de Dios. Adversity breaks a La lot of people, adversidad rompe y destruye a mucha gente. but it didn't break you. Pero no pudo romper a ustedes. You rose through adversity. Ustedes se subieron, se levantaron en la adversidad. You increased through Y adversity. ustedes se aumentaron en la adversidad. You were blessed in the moment of adversity. Y aún en la adversidad recibieron bendiciones. And now Y ahora we're watching before our very eyes estamos mirando, somos testigos. the greatness of God La grandeza de Dios being expressed through your lives. expresada por medio de la vida de ustedes. And as you lead us in this next season, Y como ustedes van a ya guiarnos en esta nueva temporada, we are aligned with you. estamos alineados contigo. And we're here for you. Estamos aquí para ustedes. And we bless you. Y les bendecimos. And we honor you. Y les honramos. And we celebrate Y you. les celebramos. Because it's bigger than just an assignment. Eso es mucho más grande que solo una asignación. It's a kingdom relationship. Es una relación de reino. Everything I'm saying from the stage, Todo lo que estoy diciendo desde la tarima, if this is your house and these are your pastors, si tú sientes que esa es tu casa y ellos son tus pastores, and as an act of your faith and your will, y you como say, un acto de tu fe y tu voluntad, digan en voz alta, I really want to be rightly aligned with my pastor. dile, quiero estar alineados con mis pastores. I want you. If that's really in your heart, I want you to stand. Si eso está en tu corazón, ponte de pie. Pastor Andrew and Kathy, Los pastores Andrés y Kathy, we honor you, we love you. te honramos y les amamos. You said it to me, and it was so amazing what Pastor Wangi said the other night. Me dijiste, Andrés, wow, lo que Wangi dijo la otra noche. When he said, Pastor Andrew, other than my wife, is the greatest person I know. When we get somebody else. Somebody else can Cuando dijiste que Pastor Andrés es la persona más preciosa, grandiosa que conozco aparte de mi esposa. Cuando tú dijiste esto,
I want you to know that was real honor. Yo quiero que sepa que esta en verdad era la honra verdadera. It was the way that a son should honor a father. Es como un hijo debe honrar a su papá. And when he was in Florida a few weeks ago, Y cuando él estaba en Florida hace algunas semanas, he said to me, él me había dicho, he said, I'm so grateful for Pastora Kathy Pastor Wangi dijo, estoy muy agradecido por la vida de Pastora Katy, because she has supported me and my wife. porque ella está apoyándome a mí y a mi esposa, He said, we have learned so many things from her. que hemos aprendido tantas cosas de ella. He said, I'm so grateful that we have her. Estoy tan agradecido que ella está con nosotros. That was real honor, Esa fue la honra verdadera. from sons to their father and mother. Desde hijos a sus padres, a su papá, a su mamá. And the desire of this house Y el deseo de esta casa has been to have a culture of honor established. ha sido de tener una cultura de honra establecida. And I'm here to tell you that it is established. Y aquí estoy para decirles que sí está This is a- establecida. This is a place of honor. Esta sí es una casa de honra. And God honors. Y Dios honra. And God blesses. Y Dios bendice. And because this has been done the right way, Y porque ha hecho esto en la forma correcta, every limitation is gone. cada limitación se va. This week, Esta semana, big names have been on the stage. gente con nombres grandes han pisado esta plataforma. Wow, what a blessing Qué bendición. that we can bring in to this place the names that everybody knows. Que podemos traer gente a este lugar, nombres famosos, Great anointing, unciones grandes, great authority, con gran autoridad, incredible voices. voces increíbles. And I know many people came to see the names and hear the voices. Yo sé que muchos han venido para ver los nombres, escuchar a sus voces, I came pero yo he venido. I came to be with my friends. Pero he venido para estar con mis amigos. I came to see this greatness. Yo vine para ver la grandeza en este hombre. I came to witness He venido para ser testigo what God was doing in you. en ver lo que Dios está haciendo en tu vida, Lily. And my wife saw you on the screen. Cuando mi esposa te vi allí en la pantalla, And she said, "Who is this guy?" y mi esposo dijo, ¿quién es este tipo? She said, I don't know him. Y dijo, yo no le conozco a él. And you were so sick. Está muy enfermo. You were fighting through. Estaba luchando. But when you stood up here, there was no weakness. Pero cuando pisaste la plataforma no vimos nada de enfermedad. There was no fear. No había temor. You stood up Te paraste into a level I've never seen before in you. y entraste a un nuevo nivel, un nivel que nunca he visto. And my wife said, he's going to be famous. En lo cual estaba, mi esposo dijo, él para ser famoso. And I said, you're right. Y le dije, sí, estás correcta. You're going to be famous. Él para ser famoso. And it's not the desire of your heart, Y no es el deseo de tu corazón, but it's the plan of God. pero es el plan de Dios. Because if you're going to take a city, Porque si vas a tomar una ciudad, we got to have somebody that's known in the city. tenemos que tener a alguien quien está conocido en la And yes, ciudad. they're fathers in the city, and I'm never going to take that. Y ellos sí son padres en la ciudad, nunca vamos a quitar eso. Because that's their heart, that's been their cry. Porque eso ha sido su clamor, su corazón para la ciudad.
But your face and your names, both of you, Pero tus rostros, tus nombres, los dos, will be known in Medellin, ambos van a ser conocidos en Medellín, in Colombia, en Colombia and in the nations of this world. y en las naciones de este mundo. And the promise of the tens of thousands Y la promesa de 10 miles y miles de personas is upon us now. está sobre nosotros ahora mismo. I don't know if this translates, Pastor Wangi, Yo no sé, Wangi, si puedo traducir esto bien, but you are world class. pero tú tiene un clase del mundo, Clase élite mundial. clase élite mundial. And I know you, I know you so well. Te conozco muy bien. And I know this is a little embarrassing, and you're like, don't say that, please don't say Yo that. creo que eso es un poquito avergonzoso para ti. Debes estar diciendo, por favor, no diga esto, no diga esto. But we have to declare it Pero sí tenemos que declararlo so that it will be established. para que sea establecida. Amén. And everything, En todo, everything todo will be done from that place, from an elite level. sería hecho desde este lugar de élite, primera clase. But stay aligned Pero manténganse alineadas with those that love you and believe in you. con los que te amen, con los quienes te creen en ti. Stay aligned with those that will push you to reach higher. Sean alineados con los que quieren que avancen. Stay with those who will not let you be satisfied with what you've already accomplished. Quédense con las personas que no quieren que se cómodos en donde están, pero quieren que suben. Stay connected with those who will speak life into your destiny. Manténganse con la gente que quieren y van a hablar vida a tu destino. Those who will raise you up when you don't have the strength. Los que van a levantarles cuando no tienen fuerzas. Those that will keep your secrets dear to their heart. Los que van a guardar tus secretos cerca a su corazón. Those who will never look to expose you, Los que nunca van a tratar de exponerles. but they will just look to express the kingdom. Solamente van a buscar y expresar el reino de Dios en ustedes Through the relationships that they have with you. y a través de sus relaciones con ustedes. And because of this alignment, Y por esta alineación, now we advance. ahora vamos a avanzar. Now we advance. Ahora Now van we, a avanzar. now we grow like never before. Ahora vamos a crecer como nunca. Now we take the territory. Ahora vamos a tomar el territorio. Yeah. Ahora. Sucotorrababash. The commissioning and the promotion, La comisión y la promoción it was done in the exact right time. fue hecho en el tiempo preciso. But the fullness of all that means Pero la plenitud del significado de la comisión starts now. comienza ahora. Ahora. And never apologize. Y nunca Never apologize piden disculpas when God connects you with the eagles. cuando Dios está conectándote con las águilas. Never Nunca apologize piden disculpas when God connects you with the lions. cuando Dios te conecta con los leones. And never feel like you're like this looking to them. Y nunca siente que tú estás así agachado mirándoles a ellos hacia arriba, Because you're not a cub porque tú no eres un cachorro looking up to the lions. mirando hacia los leones. You are the lion Tú eres el león among the lions. dentro de los leones. ¡Uh!
Amén. Amén. Yes, yes, yes. Yes. Maybe you're thinking, Quizás estás pensando, why are you taking so much time with them? ¿por qué estás tomando tanto tiempo con ellos? But do you understand Pero si ustedes pueden entender, ¿entienden? that what God is established in them, Lo que Dios está estableciendo en ellos that will filter into your life on a level you never imagined? está para filtrarse a ustedes y afectar las vidas de ustedes. The expansion of their influence and their La increase, expansión de su influencia y it will amistades have a direct impact para on your tener life. un impacto directo sobre tus vidas. And as he and she speak with authority, Y mientras ella hablen con autoridad, ya, just receive. recíbela, recíbela. Just receive right now. Just receive. There's an Reciba ahora. anointing, and Hay una unción aquí. it's the anointing of expansion. Es una unción de expansión. It's the anointing for divine alignment. Es una unción para alianzas divinas. It's the anointing. It's alineaciones. anointing for new seasons for your life. Es una unción para nuevas estaciones en tu vida. It's moments for decisions. Es una unción para tomar decisiones. Holy Spirit, Espíritu Santo. Yeah, Espíritu Santo. Recibimos. Recibimos. And even as Sarah saw the flooding of the streets, Y aún como Sara vio las calles inundadas, and we had that physical manifestation y yesterday. tuvimos ayer esta manifestación física. That was God saying, Era Dios diciendo, what I'm showing you in the heavenlies, lo que estoy mostrándoles en los cielos, you're going to physically see it in the earth. ustedes van a verlo en lo físico aquí en la tierra. Amén. Amén. Les amamos. Vamos a permanecer. Escuche bien por unos minuticos muy corticos antes de irnos. Usted tiene una asignación y un destino de parte de Dios. Escuche bien. Abran bien sus oídos los que están aquí en el campus Medellín y en el campus online. Usted tiene una asignación y un destino de parte de Dios. Y esa asignación es seguir a Jesús. La Biblia dice que hombres y mujeres seguían a Jesús y decían: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras
de vida. Y aquí hay personas hoy que necesitan tomar esa decisión y ese destino de seguir a Jesús, de entregar su vida al que se entregó por ti en aquella cruz. Aquí hay personas que hoy deben arrepentirse de sus pecados y comenzar una nueva vida con el regalo de la vida eterna. ¿Habrá alguien aquí hoy? ¿Habrá alguien aquí hoy que pueda decir: yo necesito entregar mi vida a Jesús? Si usted es una de esas personas, ahí donde está, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted. Levante su mano. Hoy es día de salvación. Levante su mano. Voy a pedirles un favor, porque estoy llamando a valientes. Salgan de sus sillas y vengan, pasen aquí adelante. Vamos a hacer una oración que cambiará el destino de su vida. Vamos, fuerte, fuerte ese aplauso a Jesús. Y este llamado es para ti que estás allí viéndonos online. Vamos, hay muchas personas pasando a este lugar. ¿Habrá otro valiente? ¿Habrá otra mujer valiente? ¿Habrá alguien que pueda decir yo? Wow. Este es el inicio de un nuevo nivel de la gloria de Dios. Vamos a hacer esta oración todos juntos y vamos a decir: Padre Dios, hoy reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él murió y resucitó y está vivo. Diga fuerte: hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón. Diga: abro mi corazón. Te invito, Señor Jesús. Hoy yo te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Y gracias te doy por este regalo de la vida eterna. Padre, guárdalos, protégelos, que puedan, Señor, andar en su destino y en su asignación de caminar eternamente contigo, en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso al Salvador. Tanto ustedes como los que están en el campus online pueden entrar a comunidad.mde y comenzar la clase de crecer número 1, conectados con Dios, conectados con la comunidad y conectados con tu propósito y tu destino. Pueden volver a sus asientos. Quiero darles una información: el próximo domingo a las 9 de la mañana tendremos presentación de niños. Inscribe tus hijos en comunidadmde.com. Y este es un buen momento para ofrendar y diezmar. Los que quieran todavía sembrar en ProTemplo, allí hay un lugar, un stand, Centro de Milagros. Ahí también puedes resolver cualquier inquietud, cualquier necesidad y recibir estas ofrendas. Levante su diezmo y su ofrenda. Padre, hoy estamos declarando un nuevo tiempo de provisión financiera por la obediencia, en el nombre de Jesús. Aquí van a haber personas con canastas. Puedes traer tus diezmos, tus ofrendas. Y los que requieran oración pueden pasar aquí adelante. Van a haber ministros orando por ti y vamos a recibir milagros. Padre, sella esta palabra hoy, Señor, y que podamos ser seguidores tuyos, en el nombre de Jesús. Y nuevamente, feliz día de madres. Un abrazo para todos. Bendiciones.